El Evangelio que te invito a contemplar está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Este fragmento corresponde al final del Evangelio de San Mateo, es decir, los discípulos han acompañado a nuestro Señor durante su predicación, lo han visto sanar, han sido testigos de la pasión, muerte y de la resurrección. Por ello es muy interesante contemplar la escena en la cual los discípulos se postran delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudar. Obviamente no podemos meternos en la cabeza o comprender los sentimientos encontrados de los discípulos, pero notemos que por un lado se postran delante de Él. El hecho de postrarse implicaba reconocerlo como el Señor resucitado, pero aún a pesar de ello, todavía dudan. A primera vista podríamos reprocharle a los discípulos esa falta de fe o de confianza en su Señor, pero en realidad esa falta de fe es muy importante en el camino discipular. Recordemos el pasaje de San Mateo capítulo 14 versículos del 22 al 33, donde encontramos el momento en el cual Jesús se le aparece a los discípulos y camina sobre el agua. Pedro quiere acercarse a su maestro y sale del bote. Intenta caminar sobre el agua, pero comienza a hundirse. Jesús lo sostiene extendiendo la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Como suele suceder con los maestros experimentados, una pregunta evidencia una falta de fe, pero no es para hacer sentir mal al estudiante. Es para invitarlo a ir un poco más allá de lo aprendido, para que se esfuerce un poco más. Desde esta perspectiva recordemos que la fe bíblica inicia con el conocer, pasa por el creer y por último está el confiar. A Pedro le falta un poco más de fe, le falta confiar un poco más. Pero no crean que el objetivo es cumplir los requisitos de la fe bíblica. En nuestro camino discipular de creyentes, por paradójico que suene, esa falta de fe, esa falta de confianza no es una debilidad, sino una oportunidad para intentar nuevamente conocer, creer o confiar en nuestro Señor. En ocasiones será conocer un poco más, instruirnos o educarnos en la fe. En otras será creer, darnos esa oportunidad. O posiblemente nos falta confiar un poco más, vencer nuestras resistencias o perder el miedo al qué dirán. Y en esa tensión entre lo que tenemos y lo que nos hace falta, es que recibimos el encargo de ir y hacer discípulos a todos los pueblos. No vamos a estos pueblos como los discípulos perfectos. Vamos con la vista puesta en nuestro Señor para que nos ayude a ver al otro como hermano. Vamos a todos los pueblos, no como los buenos de la película, sino que salimos de nuestro núcleo familiar o cultural para intentar derrumbar esas divisiones y fronteras, para dejar de ver a los otros como enemigos o rivales a quienes debemos convencer. Recibimos el encargo misionero para renovar la fraternidad en Cristo. La Trinidad, Dios en tres personas con una sola naturaleza, nos une sin importar nuestro lugar de origen o condición social. Para terminar, un dato interesante. El Evangelio de San Mateo presenta en el primer capítulo a Jesús como el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en el último capítulo termina el Evangelio confirmando que efectivamente estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Estamos con esta idea frente a una certeza de fe de los primeros cristianos, de Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Como siempre te invito a releer este Evangelio en varias ocasiones y contemplar la escena, incluirte y ver a los personajes que se arrodillan y que dudan. Puede ser que te ayude para tu meditación personal. Hasta pronto.